Amigas, amigos y amigas televidentes, muy buenos días. En el set principal del Sol de las Noticias tenemos ya la presencia de nuestra invitada para hoy. Se trata de la profesional del periodismo, la licenciada Lidiet Díaz, con quien el licenciado Javier Aguilera y el licenciado Alan Fiallos platicarán a continuación. Adelante, señores. Buenos días, ¿qué tal está Lidiet? No, Lidiet no es invitada, Lidiet es de la casa. ¿Cómo ha estado, Lidiet? Gusto saludarla. Buenos días, Javier. Buenos días, Alan. En efecto, pues me siento en casa, algo renovado, ¿verdad? Sí. El edificio, muy bonito, y más bien estaba preguntando dónde está mi set, le digo. O sea, ¿dónde quiere poner el set usted? No, el lugar que ahí yo en el tengo. mismo lugar, ¿no? Ahí Del se- set, yo no sé para usted. Ahora son camerinos ahí. No, pero hay espacio. ¿Sabe qué me dijo Alan? Sí. Que Cuando entré, le digo, Alan, mi set no es que ahí ahora es el baño. Está peor que lo que le dijo Micheletti en el Congreso, ¿de acuerdo? Bueno, Lidiet Díaz es una periodista a la cual respetamos y le tenemos mucho cariño. Yo me recuerdo de Lidiet en un momento muy importante de su vida, y yo se lo he dicho personalmente a ella y lo tengo que decir públicamente, que desde donde se ganó mi admiración y mi cariño yo la conocí, la recuerdo una vez en el presidio de Comayagua, después de que su esposo, el periodista David Romero Elner, tenía una situación ahí complicada, y vi a una joven que llegó al centro penitenciario, y alguien me dijo, ella es la esposa de don David, y desde ahí yo se lo he reiterado a usted que yo he sentido un cariño especial por usted, porque es raro que la gente, cuando está en una situación, un ser humano en condiciones como esas, en un hospital o en un centro penitenciario, no, la gente se olvida, ¿verdad? Ahí no hay amigos, no hay familia, no hay nada. ¿Cómo le tocó vivir ese momento cuando don David, usted ya era la esposa de él, ya convivían? No, bueno, yo conocí a David cuando tenía 18 años, Sí, en el 98. Ajá. un poco pequeña. Sí, cuando David tuvo el problema fue en el año 2002, creo, sí, en el 2002. Ya cuando cayó preso, privado de libertad, fue en el año 2003, pues no, ni modo, tuvimos que... Hasta ahí eran novios. Sí, entonces tuvimos que enfrentar esa situación. Pues yo lo conocí en una época que él era estrella en Radio América, usted Sí. recuerda, él estaba ahí en el programa. Cuando yo lo conocí también era regidor de la alcaldía, posteriormente fue diputado suplente en el Congreso Nacional, y en ese momento fue cuando pues a él le vino esa acusación, y como le digo, yo pues tuvimos que enfrentar juntos esa situación difícil, porque difícil. Estaba estudiando periodismo, yo no había terminado. Pero lo más fácil era decir no, porque Sí, era lo más novia, fácil, ¿verdad? exacto, yo no tenía ningún compromiso, no tenía hijos, no tenía nada, o sea, no teníamos ningún compromiso así formal, así que nos pudiera unir, pero yo creo que antes de que un papel o quizás un hijo, el compromiso que existe entre dos personas o lo que puedan unir y enfrentar una situación difícil es el amor. Pero, ese era el punto. Entonces, ya estabas enamorada de Sí, él. yo ya desde el 98 al 2003 Ya había amor. ya había amor, Sí. ya había amor, entonces o sea, era difícil. David estaba ahí y lógicamente lo que menos quería es que uno lo abandonara, pues él Pero, ahí ¿qué luchaba pasó a diario. Lidiet, el primer día cuando él cae preso, ya le dictan auto de formal prisión, y a usted le toca ir a visitar? Fue difícil, o sea, me recuerdo, si no me equivoco, fue un sábado, un domingo, que lo llevaron a prisión, y yo llegué ya tarde, como a las 3 de la tarde, más bien no había entrada, y en ese momento pues quien estaba de director de centros penales me dejó entrar ahí a Támara, y fue muy difícil,
pero siempre había una esperanza, ¿verdad?, de que la situación cambiara. Ya cuando pues el abogado hablaba con David y decía que pero en ese había que irnos por un camino. Una cosa es encontrar a la persona en libertad, pero ese primer día que usted llega y está él en prisión, ¿cómo lo impactó a él y cómo la impactó a usted? Bueno, cuando nos vimos empezamos a llorar los dos. Y cuando yo miraba las noticias y todo, y que ya lo llevaban a la cárcel, entonces, no, yo lloré. Recuerdo que sí, era un sábado, yo lloré todo el día, y cuando nos vimos, como le digo, nos abrazamos y empezamos a llorar, pero en ese momento todavía teníamos esperanza. Ya después tuvimos que enfrentar una realidad, y siempre confiando. O sea, yo conocía perfectamente a David, tenía, como le digo, casi 5 años, una vez que ocurrió el problema de conocer a David, de convivir con David. Entonces yo sabía quién era David, pues, o sea, que todo lo que se decía, yo no tenía por qué dudar. Ok, entonces vos convencida desde aquel entonces hasta hoy que el señor David Romero era inocente. Sí, sí. Que se estaba cometiendo una injusticia. Sí, que se estaba cometiendo una injusticia, o sea, ¿Fue revanchismo ahí político? Recuerde que David estaba en contra de Ricardo Maduro, ¿se acuerda, verdad? Que decía que era panameño. Entonces sí, se prestaron, bueno, desde hace tiempos hay un sistema de injusticia en nuestro país, lamentablemente. Se prestaron a un juego sucio, un juego político, y a veces pues se tergiversan las cosas, y a veces nosotros como comunicadores sociales nos prestamos, ¿verdad?, muchas veces a tergiversar. Empezaron a decir que era una niña y era mentira, era una mujer de 27 años, o sea... ¿Pero vos crees que el presidente de aquel entonces, Ricardo Maduro, metió las manos directamente para meter preso a David Romero? Sí, sí. ¿Un presidente se encargó de eso? Sí, igual que en esta ocasión, pues, que David nuevamente está condenado a 10 años, y un presidente se tomó la molestia de mover sus piezas y ordenarle al juez que condenara a David. Y en aquel entonces ser un coordinador de prensa, creo que en aquel entonces valía más que hoy, ser coordinador de prensa de un noticiero tan importante o de programas tan importantes en Radio América, ¿no le valió de nada a David Romero? No. ¿Nadie metió las manos por él? No, nadie. ¿Qué recuerdas de ese momento? No, nadie. O sea, todo se vino en contra, pues. Igual que en este momento, ¿verdad? Que pues son 10 años, y en la casación los magistrados confirman la sentencia, David literalmente tiene que ir a la cárcel a cumplir una condena de 10 años. Ahora, volviendo al tema del momento cuando llega usted es soltera, es la novia, y no llegaron voces a decirle, mira, ese hombre está problemado, déjalo, no te metas a líos, es una locura. Sí, lógico, o sea, llegaron voces a decir que yo era una jovencita, que tenía una vida por delante, un futuro, que David ya estaba perdido, que independientemente la condena no era tan grande, ¿verdad? Porque al final se dio una condena de 10 años y tenía que hacer 5 años en la cárcel, que no era una condena tan grande, pero que David ya prácticamente estaba acabado, que no tenía futuro mayor, que cuando saliera ahí tenía que empezar de nuevo, y no en periodismo, sino que a saber en qué, tenía que buscar a hacer algo ahí o aprender algo dentro de la cárcel, tal vez un oficio, decían, para ver si lo puede desarrollar afuera, pero no, nada de eso me importó, y yo seguí adelante. No, ella no se metía. ¿Pero te apoyó? No, indiferente. O sea, ¿Cuántos hermanos tiene usted? No, soy hija única. Por parte de mamá, ¿verdad? Por razón es mimada. No, nada que ver. No, nada que ver. No, entonces, pero de ahí, ¿qué ocurre? ¿Cuándo decide usted, dice, bueno, vamos a formar una pareja ya oficialmente? Bueno, ya estando ahí, hubo... Pero muchas situaciones en la penitenciaría nacional, y después lo trasladaron a Comayagua. Hubo muchas situaciones difíciles, estuvo un año en Támara. Sí. Después como que un director dijo que corría riesgo la vida de David, entonces lo trasladaron hasta la Empira. Imagínense. ¿Te tocaba? No. Ahí no fuiste. Ahí no fui. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Como 2 semanas, creo. Como 2 semanas, un mes. Estuvo en la Empira, entonces hicimos las gestiones para que lo trasladaran a Comayagua.
Entonces nos consultaron que donde... Ahí donde la miré sí, yo, se nos hacía veces, mejor, entonces que fuera un centro penal más tranquilo, ¿verdad? Y por la condena de él, que eran, bueno, le quedaban 4 años, ¿verdad? O sea, entonces un centro penal tranquilo, entonces decidimos que en Comayagua, que ahí estuviera. Y ahí pues igual, íbamos todos los fines de semana, llegábamos el sábado y nos quedamos durmiendo ahí, salíamos hasta el lunes. Hasta el lunes. Estuve 4 años. Ya era visita conyugal. Sí, estuve 4 años los fines de semana privada de libertad también. Ya. Sí, Semana Santa, Navidades. Pero en algún momento usted tuvo temor estando ahí, estando, digamos, esos días que usted lo visitaba, sintió que su vida estaba en riesgo, en peligro. No, fíjese. No, la granja penal de Comayagua era, o sea, segura. Entonces no, en ningún momento sentí temor. Pero ya se embaraza estando él en bueno, como le digo, ya pues era una, bueno, desde afuera era una relación formal, ¿verdad? Entonces cuando estando ahí, privado de libertad David, entonces me quedo embarazada de mi primera hija, de Nisi, y ahora tiene 11 años ya. Pues a luchar, primero era luchar, Javier Alan, para conseguir comida para David y para mí, porque usted sabe que es difícil, como le digo, yo estaba estudiando periodismo y en todo ese tiempo seguí estudiando, hasta que terminé, ¿verdad? Egresé de la universidad, entonces empecé a hacer la práctica en Radio Globo, ahí hice la práctica y ahí me quedé. Pero pues, el día laborando. que dice, ya cuando se da cuenta usted, estoy embarazada, dice usted, estoy embarazada, ¿cómo llega y le cuenta a don David? No, claro, ese día me preocupé, porque como le digo, era difícil conseguir alguien nuevo en periodismo, Javier, usted sabe, y mujer, uno es más difícil, pues. Y embarazada. Y no le digo para conseguir pues publicidad y todo, porque los sueldos son muy pocos, uno más con publicidad, y entonces, y me dicen que me alegré porque yo ya tenía 25 años, fíjese. Cuando salí embarazada yo ya tenía 25 años. Todavía, no, miento, tenía 24 años y tuve a mi hija casi de 25, como por una semana. Pero al mismo tiempo hubo una preocupación, llegué y le dije a David que estaba embarazada, pero no, David contento, alegre y a luchar, o sea, teníamos que luchar y yo tenía que luchar afuera para poder sostener a mi hija. ¿Y cómo fue tu embarazo? No, fíjate que fue tranquilo, trabajé en periodismo, más bien recuerdo que cubría la nota roja, la policial, cuando Oscar Álvarez era el ministro de Seguridad. Y como había bastante actividad con Oscar, me subía gradas y todo, y andaba en nuevos lugares haciendo los operativos. Y tuve un embarazo tranquilo. Cuando ya tenía, era el tiempo ya de tener a mi hija, pues yo me fui un fin de semana normal, ¿verdad? A Comayagua, y recuerdo que me pegó fiebre toda la noche y con un gran frío. Y David preocupado. Y en la mañana me empezaron los dolores de un domingo. Y David ahí consiguió con otro privado de libertad que vivía ahí en Comayagua, o sea, tenía su familia ahí, él estaba preso, pero era ahí, originario de ahí. Consiguió que una persona que me viniera a dejar a Tegucigalpa en mi carro, ¿verdad? Porque yo no podía conducir, porque ya tenía dolores. Entonces, me recuerdo que por el camino, con dolores y todo, y hasta que nació. O sea, que mi le hijo. tocó confrontar el tener a su niña sola. O sea, Sí, con porque- el apoyo de su mamá, pero sola. Sí, pero sola. Me vine ese domingo, me vine a un centro hospitalario público porque pues me dijeron, no, hay que esperar, pero yo no aguantaba. Entonces, sí había todo el embarazo, lo había, bueno, Dios es bueno, ¿verdad? Uno Sí. ni sabe cómo, pero todo el embarazo me lo habían chequeado aquí en un doctor privado. Y de pronto le hablé y le digo, doctor, fíjese que no aguanto, tengo dolores desde las 6 de la mañana y no, la voy a ver ahorita. Y me dijo, no, le tengo que hacer cesárea, me dice. Pero aquí en este hospital era muy caro.
me salía muy caro. Y hablé con Eduardo Maldonado y le digo, fíjese que ya voy a tener, que no sé qué, y entonces necesito que me ayude, porque ya habíamos hablado, ¿verdad?, con la clínica. No hay problema, andate. Y me mandó a una amiga, Patti, y me dice, andate, me dice, y que te atiendan y todo, dice Eduardo. Entonces no te preocupes. Y eso pasó, o sea, tuve por cesárea, me atendieron en la clínica no la tuve que pagar, y solo pagué a mi ginecólogo. Y pues nació mi hija. Hasta los 15 días, creo, de nacida, pude ir a... ¿Y la llevó ahí? La llevé, a los 15 días de nacida la llevé y la pudo conocer David. Y David, lógicamente emocionado. No, el emocionado estaba, pues una niña, solo varones. Y no, ya venía a cambiarle la vida, ¿verdad? O sea, en medio de tantos problemas, pero algo que venía a cambiarle la vida. ¿Cuánto tiempo después él ya sale? Nisi nació en el 2005, en agosto del 2005. Yo creo que como 2 años después salió. No, salió en 2008, David. A mitad del 2008 salió. Ahora, cuando ya le dicen a usted, bueno, venga a traer a este caballero que está libre. No, y ahí seguimos. La niña aprendió a caminar ahí. Llevaba todos los fines de semana a mi niña y nos quedábamos durmiendo y salíamos hasta el lunes. Salí embarazada nuevamente. No, me doña, ¿qué? Aprovechó usted la coyuntura. Salí embarazada nuevamente de mi segundo hijo, pero ya mi segundo hijo nace en el 2008, en enero. Entonces David ya gozaba de los beneficios que otorga la ley, que es casa... Libertad condicional. Sí, libertad condicional. Y entonces David estaba los fines de semana aquí y de lunes a viernes allá, entonces no había necesidad de ir. Entonces ya mi segundo hijo no pisó ese lugar. Y después cuando Ángel nace, así, y después le cambió la media, entonces estaba de lunes a viernes acá David y solo sábado y domingo privado de libertad. Pero durante ese tiempo que tiene libertad condicional, ¿qué hacía don David? ¿A qué se dedicaba? No, pues como allí no podía hacer nada, ¿verdad? No, ya afuera, cuando le daban la oportunidad de salir. No, ahí estaba con nosotros, porque como no podía trabajar. Pero usted vivía en la casa que de su mamá. Sí, yo había, arriba donde mi mamá había construido. Sí, había construido. Entonces ya en ese caso ya no había mayores inconvenientes. No. Sí. Y ese, bueno, la vida difícil de tener que, porque te tocó mantener y colaborarle a David, colaborar a tu mamá, colaborarte a vos misma. No, mi mamá como es maestra jubilada, sí. Entonces ella... ¿Te apoyaba? Económicamente no, porque el sueldo de una maestra es poco, ¿verdad? Pero yo no tenía que darle a ella, pues ella nunca ha sido una carga para mí. Sí. Ahora, eso es lo admirable, que usted es una mujer de como decimos en Comayagüera, de agallas, y que nunca le he visto yo amilanarse ante cualquier situación. Hemos sido compañeros aquí de trabajo y nosotros siempre hemos valorado, creo que todos los compañeros aquí, el licenciado Trajamado López también, lo valiente que es usted como ser humano para defender su entorno familiar. Se pasan momentos difíciles, claro. Javier Alan, o sea, porque ustedes los dos saben que esta carrera es difícil, como les digo. A veces cuando uno monta un programa, lo que lo sostiene es la publicidad, y no es que como los sueldos, va que el 20 le pagan o el 30 te pagan, sí. Sabes que se pasa. Entonces pasamos momentos difíciles. Yo tenía que buscar quién me cuidara a mi hija, la iba a dejar donde una vecina, que eso fue una bendición, porque pues como le digo, Dios siempre está ahí. Entonces iba a dejar mi hija donde una vecina que me la cuidara, pero había momentos que eran difíciles en el sentido de alimentar a mi hija. O sea, a veces no tenía ni para comprarle leche, pues y le tenía que comprar leche de caja y hervírsela, tal vez 2 días, pero para una madre es difícil, claro, esa situación. Y yo me acuerdo que cuando ya me pagaban y todo, me iba a un supermercado y le compraba, como para asegurar, pero se pasa todo eso, o sea, y siento que eso lo hace a uno lo hace fuerte, Javier. O sea, porque mientras
yo tengo un concepto que mientras uno tiene vida, hay esperanza, pues, y lo que le tiene que pedir a Dios es salud y vida. Pero usted porque mientras esté saludito, usted puede luchar. Legado, Lidiete, eso es interesante, que usted asumió la responsabilidad y no echó la vista atrás, sino que siempre con una visión hacia el futuro. Sí, mire, yo le decía una cosa. Yo me llevo mucho con un compañero periodista, usted sabe, Osvaldo Estrada. Sí. Entonces, mientras David estuvo privado de libertad, como dice usted, pues yo luchando y todo, yo saqué como 3 préstamos, me acuerdo que antes era como fácil sacar préstamos. Y Osvaldo me decía, mire, ahí hay un banco nuevo, ¿no quiere? ¿No quiere ir? No, le decía yo. Pero fíjese que yo saqué 3 préstamos porque donde mi mamá, ella me dio opción para construir una segunda planta. Y yo la construí, pues. Sí. O sea, no le puse piso y eso, pero yo la construí. A puro préstamo. A puro préstamo y la logré construir. O sea, cuando ya David sale de la cárcel, tenía un techo donde irse a meter. Claro. Dígame, porque él no tenía, pues. Claro. No, pero yo lo que resalto es el hecho de que usted no lo abandona. No lo abandona. Y fíjese que hay otra persona a la que yo quiero mucho también, que es Wendy. A la esposa de Galdames. La esposa de Galdames, que en medio de toda la situación. Y joven también. Y es una joven que tiene tantos atractivos. Sí. Y aquel ya todo viejito, todo cacatreco, y ella una mujer bonita, atractiva, elegante. Igual que usted está terminando. Exactamente, y se la ha jugado en darle el apoyo, el respaldo a él. Sí. El fin de semana compartía yo con ellos. Y esto, Lidia, ¿cómo se pierden los amigos cuando la gente está en circunstancias complicadas? Sí, es lo que le digo. Vos mencionabas a Eduardo Maldonado. Bueno, de lo que uno recuerda de la historia de él, porque era una dupla, sí. Lo abandonó Eduardo Maldonado a David Romero en algún momento, siempre lo apoyó, siempre lo ha apoyado, dejaron de ser amigos. ¿Qué pasó ahí en esa relación de amistad? No lo abandonó así, pero tampoco, o sea, en el caso particular, a veces yo lo buscaba, ¿verdad? Cuando tenía una necesidad extrema, entonces, y por lo general lo encontraba, ¿verdad? Hubo una vez, desde esa vez yo no lo volví a buscar, que sí, me sentí mal, me resintió, pero, o sea, no soy del ser humano que porque una vez te fallen y las otras veces han estado contigo, es que ese ser humano es malo. Entonces, son etapas de la vida. Sí, me acuerdo una vez que igual yo no tenía nada para darle a mi hija y era Semana Santa. Era como martes o miércoles de la Semana Santa. Entonces David había hablado con él, que no me habían pagado una publicidad y que era Semana Santa y yo no tenía para darle de comer a mi hija. Entonces llegué a buscarlo afuera de Canal 11 y me miró y todo, se hizo el loco, no me dijo nada, se despidió y se fue. Yo me fui con un nudo en mi garganta, porque no por mí, pues ni por David, porque al final David, aunque sea arroz con frijoles, tenía allá, pero mi hijo. Y desde ahí no volví a buscarlo. Desde ahí no. Nunca más. Pero como no le voy a agradecer que cuando nació mi hija yo lo busqué y él me dijo andate a la clínica. O sea, yo le agradezco. Hubo otras veces que lo busqué, él estaba ahí. Pero desde esa vez no lo volví a buscar. Y tal vez fue, digamos, mal entendido porque tal vez si usted le dice, mire que vengo. Sí, no, es que él sabía que iba yo. Bueno. Entonces, pero no quiso, pues. Sí. No andaba en sus días buenos y no quiso. O no andaba pista, tal vez. No andaba. No andaba en sus días buenos, entonces desde ahí ya no volví. Hay una parte de su historia que es importante y es el golpe de Estado. Estaba con nosotros aquí en Canal 36 y le tocó vivir a usted momentos complicados. Por ejemplo, ¿qué le ocurrió un día que quiso entrar a casa presidencial cuando Micheletti? Nos corrieron. No, yo estaba en la Globo y vi que estaba acá. Exactamente. No nos dejaron entrar de pronto, no entramos. Pero días antes que nos prohibieran la entrada, me acuerdo que iba a una conferencia de prensa y llegué un poquito tarde, toqué la puerta y Micheletti como loco salió, ya había terminado, salió y dice, ¿qué hace esta mujer aquí? Y me corrió, sáquenla, dice.
Y ya los guardias me estaban queriendo sacar. Y usted tan noble, tan ¿Qué le tranquila. habías hecho en ese entonces? No, ¿Ya la habías confrontado? yo creo que ya le había consultado algo en conferencias de prensa. ¿Y por qué se incomodan tanto con Lidia Díaz? Por las No preguntas? sé, no, es que, y de todo, fíjate, Javier, Sí. porque yo le voy a decir que yo pensaba que antes solo era, por ejemplo, Roberto Micheletti, en este gobierno Juan Orlando Hernández o los funcionarios de Juan Orlando Hernández, pero a medida que usted camina en el periodismo se da cuenta que todo es parejo, todo, porque por ejemplo ahorita nosotros no podemos ir a una actividad de libre, porque ya nos Y es que insultan. existe libre, pues. No, sí A la existe. alianza ahora. No, bueno, Sí. pero sí existe, a una actividad de libre. O sea, porque incluso el presidente Zelaya es intolerante, pues. Entonces no sé por qué se incomodan con algunas interrogantes que les podamos hacer nosotros o otro periodista que no le guste Pero, a ellos. mire, porque yo no quiero que partamos del hecho de lo que ocurrió en el 2009, porque aquí hay gente que se le olvida. A usted la gasearon. Sí. Ya sí estaba en Canal 36 cuando le tiraron los gases Sí. lacrimógenos. Sí. Hay evidencia. Los individuos que le hicieron eso están presos. No, los No. perdonamos. Usted Sí, lleva perdón. sí, los perdonamos. Sí, porque no iban a ascender en su carrera, entonces íbamos a juicio, lógicamente nosotros íbamos a ganar el juicio, ¿verdad? Y ellos hablaron con nosotros y nos dijeron que sí, que había sido un error, que el momento y todo, entonces nosotros decimos perdonar. No, y que era una orden, Sí. pues la orden Sí. era hágalo. O sea, Pero no a esto pasa se nada. les olvida todo eso, de todos los sacrificios que No, yo creo que ahí, no sé si usted llega a la misma conclusión, el haber apoyado con tanta sinceridad una lucha, que al final nos hemos dado cuenta que quienes estaban detrás de la lucha son hipócritas y son politiqueros. Pero a la gente no como se le los demás. olvida, a la gente no se le olvida lo que le ha hecho Sí. o lo que hicimos, pues, porque, y tampoco ninguno de los tres estamos pidiendo que nos pongan como héroes, menos mal que no quedamos como mártires. Pero ahora, está bien, a la gente no se le olvida, a quien se le olvida es a los charlatanes que están arriba, Sí. a los que vos le abriste las puertas de tu casa con toda la confianza del Y- mundo y y con- llegaban ahí a buscar a tu Pero ¿cómo le esposa. ha ido con el presidente Juan Orlando? ¿Lo ha encontrado usted? ¿Lo ha entrevistado? No, nunca lo he entrevistado. O sea, no tenemos acceso a presidencial. En conferencia, o sea, Está podemos vetado. podemos ir a una actividad, pero como él tiene la costumbre de no dar entrevistas, ¿verdad? Y si da conferencias, él ya sabe a quiénes le otorga la palabra, entonces nunca lo hemos No, podido. para que si lo agarras, Sí, a ver. Nunca le hemos Va a quedar peor que el perro en el chapsui. pero Ahora, hay una cuestión en esto. Don David fue el abanderado. Bueno, y usted nos tiene que aclarar. El primer caso conocido del Seguro Social lo presentó Lidia Díaz aquí en Canal 36, Sí, con lo del motor, ¿se recuerda? Ajá, con la máquina. Y Por ahí usted comenzó. desde ahí usted empezó a decir, y nos decía todos los días, esto es apenas el inicio de la corrupción que hay en el seguro. Sí, Y dimos a conocer y le dimos importancia a la ese planta hecho. eléctrica. La que planta era- eléctrica, sí. que valía 5,000 la reparación y compraron una de $50,000. Sí. Y usted insistió, fuimos hasta allá, me hicimos acuerdo. varios reportajes, mantuvimos la información, hasta que este señor, Mario, mandó un contrato, ¿se acuerda usted, de publicidad? Y se le devolvió, porque él quería como comprar criterio, y seguimos investigando, y ahí ya don David se abanderó de este caso. ¿Cómo les ha impactado en la vida de ustedes el hecho de que don David se haya convertido en el abanderado de esta lucha contra la corrupción? Bueno, usted recuerda que antes cuando David recién sacó los cheques, porque eso fue lo que más impactó, ¿va? Creo que eso fue como lo que más caló, como se dice popularmente, a los hondureños, los cheques que se salieron para el Partido Nacional, porque sabía que había corrupción, pero lo que dolió fue que salieron dinero para un partido político. Pero en ese momento David era la estrella, ¿se acuerda? Va? Sí. O sea, que viva David, que aquí David, que en las movilizaciones de las antorchas. salieron por él. Sí, salieron por él. Pues David un éxito. Yo creo que hasta cierto punto, fíjese Javier Alan, que hubo como celos, creo, porque llegaba un momento, yo podía observar, ¿verdad? Llegaba un momento que, por ejemplo, estaba el presidente Zelaya, estaba David,
y la gente se aglomeraba a querer tomar una foto con David. Entonces el presidente decía, no, ya a mí ni caso me hacen, decía. Lo opacaba. Entonces siento como que... yo recuerdo en lo que fue la marcha de las antorchas. Sí. Y ahí fíjense que también don David, al licenciado Amado López, y la gente lo que menos quería era que estuvieran políticos. Si la gente pidió que no llevaran bandera, la gente no quería ver a Mel Zelaya, la gente no quería ver a nadie, ni a Narrala, ni a nadie. Sí. Y don David era bien recibido, el licenciado Amado López, usted, y a nosotros nadie nos faltó el respeto. Nosotros estuvimos transmitiendo de manera permanente cuando estuvieron en huelga de hambre los jóvenes ahí frente a Casa de Gobierno. O sea que era una posición firme en cuanto a entender que las antorchas no era un movimiento político. Lamentablemente los que estaban al frente se politizaron y ahora andan buscando cargos de elección popular. Sí, es que la mayoría. Todos. La cúpula solo uno está en Alemania. Está viviendo bien allá. Sí, pero de ahí todos, Blen, ¿verdad? El Briceño, solo que dividieron entre los partidos. Sí. Uno se fue para el PAC, bueno, la alianza va para el Pino, ¿verdad? Yo creo que Gabriela va para el Pino. No, es parte de la historia, creo, ¿verdad? De cada periodista, esos hechos que se dan y nadie, por más aquellos achichincles de Mel que quieran opacar lo que sacó a la luz pública en relación a los cheques, David no lo van a poder hacer. Ahora, usted, en este caso particular, usted se ha ido de frente en cuestionamientos hacia el presidente Zelaya y a su familia. Usted sí ha tenido el valor de decirle que no vaya a su casa. Sí. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que ocurrió? Porque a mí no me gusta la gente hipócrita, Javier. O sea, yo si voy a decir algo, aunque caiga mal, pero mejor se lo digo, fíjese. Pero la gente hipócrita no. Entonces yo miraba cómo el presidente Zelaya iba a la casa, yo creo que a diario casi. A veces ni siquiera podíamos cenar juntos, por David estar con él o atendiéndolo. Y yo miraba la dedicación y pues después de pronto miré como ese egoísmo, como le digo, de parte de Manuel Zelaya y que ya empezaban a insultar. O sea, yo ya miraba las tácticas de Mel. Yo ya conozco las tácticas de Mel que utiliza terceros, Javier, para empezar como a denigrar a una persona que él ya se la quiere, como dicen, sacudir porque quizás no le gusta su forma de ser. Pero a don David le pasó lo mismo que al licenciado Amado López, cuando don David dijo que iba a formar una corriente interna dentro es que ese del fue libro, el problema. Ahí se disparó. Yo le dije a David, fíjese, mira, ahorita usted está piquito que querés con Mel, le digo, ya va a ver ahorita que se mete en política, va a terminar de enemigo de Mel. ¿Y usted por qué dice eso? Dije, porque Mel es egoísta, David. Mel solo es él y nadie más. No, y Mel tenía una consigna. Ustedes son periodistas, no políticos. Sí, no, es que... Era una consigna. Y él descaradamente le decía, bueno, ustedes, yo creo que escuchaban que le decía, no, es que yo camino con este, porque tiene un medio, decía. Sí, descaradamente. Sí, porque tiene un medio, o sea, estaba utilizando. Entonces, yo le decía a David, o sea, que a mí una persona me diga, yo camino con vos porque te ocupo, no porque realmente me inspiras confianza y me gusta tu amistad, no, sino porque te ocupo, qué feo, le decía. Yo no podría, o sea, pero, no es mi carácter. Pero ahí pecaron de ingenuos, porque yo los he escuchado a ambos admitirlo, ¿verdad? Al licenciado Amado López y a David Romero admitirlo, que pecaron de ingenuos en confiar en Mel. Sí. A ambos los he escuchado. Pero ¿cuál es la gota que derrama el vaso y que dice, líder, hasta aquí nomás, ya no más Mel? Cuando ya los achichincles se meten con mis hijos. ¿A quiénes pusieron a golpear? ¿Te golpearon ya directamente? Sí, ¿cómo se llama? A Beatriz Valle, al Chele Castro. ¿Y sos enemiga vos de Beatriz Valle? No, o sea, yo más bien... ¿Alguna vez le serví como periodista porque lo entrevistaba. David le sirvió como periodista porque cuando nadie la conocía, todos los viernes la llevaba a un programa. O sea, no, pensar distinto no te hace enemiga de una persona. Pero nunca la has confrontado. No. Porque yo sí creo que hubo un episodio ahí. ¿Y quién es más? De que te confrontaste con ella. No, la vez pasada lo que dije en el programa fue porque ella solo en las redes sociales de ella, que el violador, qué asco el violador, que entonces cuando habla así es que se cree muy moral, ¿va? O sea, entonces yo lo que le dije que en vez de estar perdiendo el tiempo
escribiendo estupideces en las redes sociales, ella debería estar hincada pidiéndole todos los días a Dios por su hija, porque su hija no es agradable ante los ojos de Dios. O sea, yo todos los días del mundo le pido a Dios que mis hijos sean agradables ante los ojos de Él. O sea, agradables, somos pecadores, pero que sean agradables. Entonces yo respeto las preferencias sexuales, porque yo las respeto y yo siento que todas las personas tenemos los mismos derechos, los seres humanos tenemos los mismos derechos independientemente de la preferencia sexual. Pero como cristiana, porque yo, o sea, aunque no vaya a una iglesia, pero yo creo en Dios. Entonces yo leo la Biblia y yo creo en Dios. Pues. Entonces en eso, como le digo a David, yo soy dogmática. Entonces yo sé que en la Biblia las personas, habla de las personas de la diversidad sexual. Entonces, a Dios no le agradan. A Dios no le agradan. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Pues. Entonces yo le dije eso porque nos tenía cansados. O sea, en lo particular a mí me tenía harta. Mis hijos ya se meten a las redes sociales. Mi hija tiene 11 años y ya se mete a las redes sociales. Y mi hija me preguntaba, pues, entonces, ¿por qué ese insulto? Imagínate que yo he ido a las conferencias o actividades del Partido Nacional, del Partido Liberal, que David los ha tratado... Va con todo. O sea, fuerte, ¿verdad? Fuerte. O sea, les ha dicho que tienen el ADN de la corrupción, tantas cosas. Y jamás, Javier y Alan, nunca a mí he recibido una ofensa de parte de un cachureco, ya sea un dirigente o uno de base, en contra de David o de mi persona, mucho menos en el Partido Liberal. Nunca. Entonces, estas personas revivir lo pasado, que ya no tiene sentido, Javier. No tiene sentido. Entonces, solo del violador. Entonces, ahí fue cuando yo tuve que decirle públicamente que en vez de estar escribiendo estupideces en las redes sociales, que estuviera de rodillas. Sí. Siento que se calmó. No es mi estilo meterme con terceros, pero la misma situación me vio obligada a hacerlo. Y cuantas veces ella vuelva a publicar cosas, cuantas veces le voy a seguir diciendo que en vez de estar publicando, esté de rodillas. Ahora, hay varios episodios en tu vida periodística y porque estamos intrínsecamente relacionados con la política y con varios hechos. Bueno, hay dos episodios últimos que creo que te han involucrado de manera directa. Primero, Sonia Gálvez es una abogada que es esposa del actual fiscal general adjunto del Ministerio Público, Rigoberto Cuellar. Un incidente tuyo, particular con ella, en un café acá de la capital, generó una acción legal en contra de tu esposo. ¿Qué pasó en ese episodio? ¿Qué fue lo que ocurrió con Sonia Gálvez? Bueno, Sonia Gálvez, como dices tú, nosotros en lo particular, nada, o sea, ningún rencor ni nada, ¿verdad?, contra ella. Ella cuando fue fiscal hizo su papel, bien o mal, pero ella hizo su papel. Pero ¿cómo fue ese incidente? Es que fíjese que yo creo que ella ya como que tenía algo, porque cuando yo trabajaba en el 36, íbamos a entrevistar, bueno, una de las fuentes era el Ministerio Público, y me recuerdo que siempre que íbamos a entrevistar al abogado Cuellar, ella estaba en el escritorio de él. Yo me acuerdo que los videos, no sé si estarán acá todavía, no sé, que yo le decía a Adolfo, grave, y a Sebastián, grave, le decía yo, porque ella era la que contestaba. Por ejemplo, yo estaba entrevistando al abogado y ella la que contestaba. Me acuerdo que yo le estaba preguntando una vez de la hija de Daisy en Checa, que estaba ahí en el Ministerio Público, y ella venía y ella es una persona, una profesional de carrera que daba. Y yo así como extrañada. Bueno, entonces esa vez recuerdo perfectamente que el abogado Cuellar andaba de viaje, porque nosotros nos llevamos en el Ministerio Público, como le digo, y más bien ese día andábamos buscando entrevistarlo. Y viene, y yo estaba en el café, siempre con Osvaldo. Yo estaba con mi hija, estaba esperando precisamente a David, que estaba él cerca acompañando al niño que él juega fútbol. Entonces yo estaba ahí, de pronto miro una avanzada y todo, ¿verdad? Entonces uno es periodista, graba, decir, uno graba. Entonces yo empecé a grabar y miro que se baja ella. Y entonces dije yo, puede ser que sea el fiscal y que nos hayan mentido, va, porque yo conocía el carro del fiscal adjunto y la avanzada.
Entonces, de pronto se baja ella, entonces digo, ve. Entonces, bueno, grabamos y después dejamos de grabar, pero ella se molestó. Ella detectó que nosotros la grabamos, entonces ella nos fue a reclamar y ¿qué te dijo? me dice, ¿por qué me está grabando? ¿Es que acaso yo soy noticia? Entonces a mí que me vocean no me gusta y esa prepotencia no me gusta. Entonces cuando me hablan así, entonces yo me pongo tonta, ¿va? Entonces no me gusta, entonces le digo, para vos no es noticia, pero para mí sí, porque estás abusándole. Esos carros están asignados al fiscal, no están asignados a la esposa. Entonces para mí sí es noticia. Entonces dice, ¿sabes qué? Mejor vos lo que deberías de estar, me dice, es cuidando a tu hija para evitar que tu marido la viole, como le pasó con la otra. Entonces, ya sabes, va, que le dije, o sea, más bien yo me contuve por mi hija. Ah, ¿estabas con ella? Yo estaba con ella y quedó viendo a mi hija. Entonces, yo me contuve por mi hija. Entonces ahí fue la gota que derramó el vaso. Y ¿Pensó en usted algún momento mostrar sus habilidades boxísticas? Sí pensé. Pero delante de mi hija, uno delante de los hijos. Entonces, de ahí yo le dije unas cosas a ella. Entonces se fue a sentar, en eso llegó David. Yo estaba, molesta. Y me dice, David, ¿qué le pasa? Entonces le digo, ¿sabe qué me pasa? Que esa mujer que está ahí me dijo esto y esto y esto. ¿Qué? Dice David. Y entonces fue cuando le fue a reclamar. Sí. Pero eso le ha traído las consecuencias de que lo hayan llevado a los tribunales de justicia y lógicamente con todo el... Y David, más que Sony, o sea, nosotros conocíamos de qué tiempos irregularidades, pero precisamente no las habíamos denunciado para evitar eso, que era venganza o cualquier cosa, de que porque Sonia fue la fiscal, eso. Entonces, bueno, y todo lo que David dijo era cierto, ¿se acuerdan? Contra el Cuellar, que la justicia no actúe, ya no es problema del periodista. Ahora veo que otros medios están hablando. Ya no es problema del periodista, o sea, el alto funcionario del Ministerio Público que recibió soborno, ¿quién es? Hasta el Congreso lo sabe, Rigoberto Cuellar. O sea, me acuerdo que David sacó una información de unas irregularidades, un alquiler para el Ministerio Público en San Pedro Sula, y ese edificio al final la ATIC vinieron y lo aseguraron y porque supuestamente era comprado o adquirido con dinero sucio. Entonces todas esas cosas se denunciaron y se fueron comprobando. Y uno de los más cercanos colaboradores de él está preso. Está privado de libertad. Oye, pero todo eso se desprende a raíz de ese incidente. Sí. O sea, de ese incidente. ¿Crees que se pudo haber manejado diferente? Porque lo que desencadenó, en conclusión, hasta hoy, 10 años de cárcel para tu esposo. Sí. ¿Crees que se pudo haber manejado diferente y que lo hubiesen arreglado vos mejor cuerpo a cuerpo con ella y no meterlo a él? Es que en David, o sea, yo creo que es comprensible, Javier y Alan. David como padre estaba dolido. Claro. Sí, porque ahí fue la... David como padre estaba dolido. ¿Y cuál es tu arma? Sí. La denuncia. Entonces, dijo David, ¿por qué me voy a seguir callando en contra de Cuellar? Todo lo que a mí me pasa. O sea, ¿por qué voy a seguirme callando en contra de Sonia? Todo lo que yo sé, solo para que digan que no es venganza. Pues no. Entonces David, lógicamente, un padre dolido, vino y empezó a hacer denuncias concretas, porque fueron con documentos y todo, concretas. Y lógicamente eso fue utilizado en este caso por la gente del poder para fregar a David, porque, o sea, 10 años de cárcel por decirle a alguien, ¿cómo es que le decía? Ya ni me acuerdo, la sombra de la muerte, porque dicen que así le decían. O sea, imagínense, 10 años de cárcel por él es ridículo. Yo estoy segura que en casación eso lo van a anular, Javier. En primer lugar, porque Dios está con nosotros. Pues, ¿cómo alguien va a ir? Es preferible que le digan, no, 10 años le va a pedir disculpas a usted. Pero no ir a la cárcel, literalmente, dígame. Entonces, ¿y eso de la pellejuda, quién es usted? No es una del reparto. Bueno, pero ahorita Javier se puso a hablar del kickboxing, ¿no? Sí. Pero el otro episodio, bueno, uno de los últimos en el que te has visto involucrada es con Tatiana Canales en el Congreso Nacional de la República. ¿Qué fue lo que pasó? Porque de repente llegó esa mujer, hay otra protagonista
y la otra protagonista salió y nos está viendo en este momento. Pero de repente estamos nosotros en Navarra de periodistas y llega Tatiana ahí, bueno, y habló en el pleno. Fue a denunciar de que la habías agredido, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que pasó? No, mire, yo llegué ese día al Congreso porque me parece que ya iban de vacaciones. Me creo que como para esta fecha va. Entonces yo vendo oro. Entonces algunos diputados son clientes míos en la compra del oro. Entonces yo iba a cobrar y recuerdo que entramos al ascensor. Andaba con Osvaldo y con Wendy, la esposa de Galdamo. Entramos al ascensor, primero nosotros, los tres. Entonces nos dice el muchacho del ascensor, ¿para dónde va? Donde fulano va. Bueno, de pronto llega ella y nos queda viendo así como medio raro, va, como que nosotros tuviéramos algo y dice, este ascensor solo es para diputados, dice. Entonces dice el muchacho, no, pero ellos están autorizados. Bueno, pero lléveme a mí primero, dice, porque yo soy la diputada, dice. Entonces así, bien soberbio. Y entonces le digo yo, sí, llévela a ella, no hay ningún problema. Ella es diputada, traidora, pero diputada. Entonces cuando yo le dije traidora, ella me pega en la cara. O sea, si hay video adentro, lo tuvieron que mostrar. Entonces, o sea, yo no soy Jesucristo para que con esa cachetada. Y ahí no te contuviste. No, ahí no me contó. Entonces, ocurrió. No, ocurrió lo que. Oye, pero no te dio miedo. La otra. Porque Tatiana es grande, ¿verdad? Sí. No te dio miedo. No, es que o sea, no sé. La otra lera, la adrenalina, o sea, te molesta que te peguen. Yo nunca me había peleado con nadie, es la primera vez. Ni en la escuela, ni en el colegio, mucho menos en la U, ¿verdad? Nunca me había peleado con nadie. Pero, o sea, fue la reacción. No. Solo cuando bajé a don David, lo más. No, fue la reacción que tuve porque me pegó en la cara. Me pegó ella en la cara. Entonces me acuerdo que, ahí le agarré el pelo y yo dije, ¿qué hice? Pero el caso es que el muchacho del ascensor decía, ayúdeme, le decía Osvaldo, a apartarle. Yo me acuerdo que el ascensor bajaba, se abría, volvía a subir. O sea, que fue y la lera que llevaba usted, ¿qué hizo? Solo con el teléfono filmando. No, Osvaldo, le decía Osvaldo. No, y para que le pego, pues ahora que aguante. No, la otra amiga. No, lo que dame la cartera, decía. Porque yo daba la cartera. Tranquila. Para que pelee tranquila. ¿Y usted por qué no me metió? ¿Y para qué? ¿Para qué? Suficiente con usted. Entonces de ahí salió todo haciendo un relajo y le dijo al coronel, al encargado de la seguridad, que me detuviera. Y eso, pero no ocurrió nada. Más bien yo fui a hacer mi mandado. Yo volví a subir a la oficina que tenía que ir y hice mi mandado. Pero tiene razón. Pero nos perdieron, solo mencionamos que de vez en cuando lo hinca y ya. Pero tiene razón. No, pero nos perdieron la entrada. Pero tiene razón. La entrada al Congreso. ¿Cómo es la vida? O sea, ni un cachureco nunca, ni una cachureca nunca, ni un liberal, ni una liberal. Ya le faltaron al respeto. Y ni a don David ni a ustedes. Y yo creo pero que alguien de esa línea de Libre y de la línea de esta gente, pues, que surgió del Partido Libertario de Fundación, de ahí ha venido la gran problemática, la polémica, los episodios. Sí. Ahora, pero no son todos. Fíjese que no creo que sean tanto la gente de Libre, sino que los seguidores de Mel. Sí. No son tanto la gente de Libre, sino los seguidores de Mel, los que son ofensivos. Y a veces los entiendo, Javier, ¿sabe por qué? Porque yo creo que están desesperados. ¿Cuántos años tiene Mel de haber salido de la presidencia? Desde el 2009, ¿verdad? Va a atacar como 8 años ya. O sea, estar sin chamba. Ahora, y son personas mediocres que no pueden buscar trabajo de forma independiente, sino que tienen que estar amparados en la sombra de Mel. Entonces, cuando miran cada vez más lejano que Mel pueda llegar a la presidencia o Xiomara, ellos como que se enfurecen más. Pero de la pellejuda, ¿sos enemiga vos o no sos enemiga? No, aquí no tengo enemigos. Ya, pero ¿quién es la pellejuda?
Ya no te dije, pues. No nos has dicho aquí que Una doña ya. No, es que nosotros tenemos una que conocemos aquí, pero no sé si será Es la que misma. mira, es que no sabemos si es la misma. Sí, Porque yo no escucho a ustedes que hablan de una pellejuda. pero nunca hemos dicho que Nosotros fuera con ella. David, Nada. nosotros con David es una pellejuda Sí. que compró una casa allá, en una bolsa, con dinero lleno en una bolsa negra. Lidiet, usted en la vez anterior participó en las elecciones, iba de diputada suplente. Sí. ¿Hay posibilidades de que en esta elección vuelva por esos fueros? Es que fíjese que a mí no me gusta tanto la política, le voy a ser honesta. Siento que es como sushi para gente como que pueda aguantar, pues, y que pueda, sí, aguantar la maldad que hay en la política, porque los políticos tradicionales son sucios, Javier, usted sabe, pues, usted sabe. Entonces, no me gusta eso. Ahorita estoy enfocada en periodismo. ¿Hasta dónde se sienten ustedes como familia y usted en lo particular afectados por el actual gobierno de Juan Orlando Hernández? Bueno, lo que hay dos cosas que nos afectaron directamente como familia. Una, la orden que dio el abogado Juan Orlando Hernández a aquel Teodoro, ¿era? Sí. Teodoro, que ahora está en arresto domiciliario, para que el juez Echenique condenara a David. Entonces, no fue el juez Echenique porque es un hombre digno y no iba a ceder ante las pretensiones de Juan Orlando Hernández. Sí, utilizaron a otras personas que ni se deberían de llamar jueces. Juan Orlando, al final, su deseo fue cumplido, se le condenó a David 10 años de cárcel. Entonces, directamente eso lógicamente nos afecta más todavía que el cierre de Globo TV, porque el cierre de Globo TV de un día para otro nos quedamos sin trabajo, Javier. Entonces, también afecta a la familia. Entonces, hay dos momentos, dos acciones directas, porque son directas de Juan Orlando Hernández, en contra de nuestra familia. O sea, una, la condena que él ordena para David, y otra, el cierre de Globo TV, porque ahí laborábamos. Pero ¿hay colusión de Mel Zelaya en el cierre de lo que fue Globo TV? Yo creo que sí. Es que, como le decía al inicio, mire, Mel es de las personas que está con usted si lo necesita, si lo ocupa, o sea, lo está utilizando. Entonces, como él ya tenía prácticamente montado su medio, solo necesitaba que saliera al aire, ¿verdad? Entonces, a él le favorecía que Globo TV estuviera fuera del aire. Y sí hay colusión, ¿sabe por qué? Porque, o sea, David no me va a mentir a mí, dígame. Y yo recuerdo perfectamente una noche que David llegó como a las 11 de la noche y que venía de la casa de un expresidente. Ahí hubo una reunión para ver cómo se podía resolver el problema de Globo TV, y David me dijo, no, Lidia, no hay Globo TV porque, o sea, vengo decepcionado, vengo enojado. Mel Zelaya dice, como roto la promesa. Recuerdo que había un intermediario y Mel lo dijo al aire en un programa, no fue el intermediario, entonces se rompieron las negociaciones. Y me dice, y de remate le digo al presidente Zelaya, presidente, la única forma es irnos a las calles, hacer relajo para que retorne Globo TV. Y Mel me dijo que él no iba a sacar a la gente a las calles por Globo TV. Entonces yo le dije, ¿se acuerda que yo le dije que no podía confiar en Mel? ¿Se acuerdan? Entonces yo creo que ahí fue otra decepción de David, que le vino pues de Mel. Bueno, hemos platicado esta mañana con Lidia Díaz y lo decíamos al principio del programa, más que una invitada, es una amiga, una compañera de trabajo, alguien a quien yo aprecio, admiro y respeto, y que nos agrada conocer de esa parte de la vida, porque la gente cree que esto del periodismo, es y fácil, porque ¿no? lo ve en televisión o porque lo ve en la radio, es tan sencillo. No Sí, saben ¿no? que hay veces que hay que aguantar hambre, Sí. y que a nuestros hijos nos hizo falta la leche en su momento, Sí. o que no había para el bus, que no había para conseguir los cuadernos o los libros en la escuela, Pagar la casa, que no había dinero para el combustible, y lo valioso Es salir adelante. Y le voy a decir una cosa, y ya cuando usted sale adelante, la gente también, porque es que como aquí nunca se queda bien con nadie, la gente la critica y dicen que a ver qué está haciendo, que está robando, y no, solo es saber salir adelante. Y nosotros hemos sabido salir adelante. No le digo que cuando David estaba privado de libertad, o sea,
aunque sea con préstamos, con SEA, pero yo construí un apartamento. Y ya eso es demostración Dígame, de grandeza. entonces ¿sí? ahorita Porque que la hizo- está afuera, hizo prácticamente sola. porque a veces nos critican, miren el carro que anda, y yo no sé por qué se meten tanto, ¿bien? Sí. Con el carro Sí. que, o la casa, o sea, tal vez no es una gran casa, pero una casa con gusto, dígame. Claro. Entonces, si supimos salir adelante, David, privado de libertad, ¿cómo no vamos a salir adelante los dos afuera? Sí. Entonces, por mí la gente que habla. dígame. Ahora, yo la quiero felicitar, porque yo siempre estoy pendiente del programa en las tardes, y ahora sí ya veo que va de lunes a viernes, porque antes iba el lunes, después del día aparecía el jueves, y yo decía, ¿será que es que la amiga? Yo digo, es que, No, es que yo no te siempre puede con cariño hacer. le digo a la doña, es que esta doña de seguro a lo que va no es necesariamente a participar en el programa, sino a un hombre humilde, tranquilo, sereno, como don David, que se dedica a su trabajo. De repente quería sorprenderlo ahí, pero qué bueno que está todos los días ahora. No, es La que tengo a veces- chequeada yo. No, es que a veces tenemos cosas que hacer. Gracias, Lidiet, por estar con nosotros. Sí, realmente que ha sido... Y va de diputado, ¿va? Sí. Y vos también, ¿va? Vamos a Sí, hombre, ahí vamos a ver qué tal. David Romero nos va a apoyar. Don David nos va más bien, nos va a echar... No, yo voy a cruzar el voto y uno vota por los Sí, amigos, dígame. exactamente. Yo voto por, y yo públicamente lo No, y voto, usted, yo voto usted por va los a ir, amigos. usted va a ir en la planilla también. Usted tiene que participar en política. Usted es una mujer valiosa. No, Que lo ahorita que se lo ha estamos- ganado a pulso. Nadie le ha regalado nada. No. Y por eso la admiración y el respeto A mí nadie- a usted. Porque la respeto y desde la vi, desde ese momento difícil que le tocó vivir a don David, esa vez que la vi allá en Comayagua, y como a Wendy, a quien yo también aprecio mucho y la admiro porque No es lo que le digo, yo le digo a Wendy, mire, cuando uno está en los momentos difíciles, solo es uno. Sí, Entonces usted mira gente de vaya, usted va, Javier, sí. seguido, pero usted mira gente de libre que va. No, Y no le digo la base, vaya, porque quizás se le hace más difícil. Dirigente, No, los mismos diputados, los que mismos son, son diputados, el compañeros. mismo suplente de él, Sí. que se benefició, nadie lo conocía y mire, se benefició y está ahí de propietario y ni siquiera va. Entonces solo es... Ahí es donde se Sí, conocen los amigos, la sí. familia, y donde hay verdadero amor, y usted lo ha demostrado. Sí. Así que gracias por haber venido, por compartir parte de su vida. Hay cosas que a uno no le gusta volver a recordar, pero usted hoy nos ha permitido que los televidentes sepan de esa parte de su vida, de su familia, y le agradecemos plenamente. Gracias por habernos acompañado. No, gracias Javier Alan. Y ahí vamos a estar en contacto. Bueno, don Fran Gómez. Superando barreras, palabras súper interesantísimas de Lidet Díaz, mujer valiente y muy profesional, a quien agradecemos su presencia aquí en El Sol de las Noticias. En breve, historias de hospital con Celín López. Con permiso.